día para todos, placer en saludarlos. Comienza a partir de este momento ONASPU TV a través de la red en un julio muy pero muy frío, pero acá con el calor que siempre damos con la Secretaria General de ONASPU, Estela Ovelar, informándolos, pero a su vez transmitiendo esa buena onda que intentamos hacer y ojalá que llegue domingo a domingo. Estela, buenas mañanas. Muy buenas mañanas, Néstor. Frías. Muy frías mañanas. Julio se vino con todo. Sí, ya a fines de junio estábamos complicaditos, ¿verdad? Pero más rápido igual el año, ¿no? Fíjate, nos queda julio, agosto. Yo les decía el otro día hablando acá en ONASPU y con la familia, junio no lo vi. No, es muy cierto. No lo vimos junio. Y ahora ya 6, bueno, estamos complicaditos. Vamos así. Nos quedan pocos días para el decreto, por favor, del aumento del 3%. Lo está siguiendo muy de cerca. Voy como tachando los días en el almanaque. La verdad que ya me estoy entrando a preocupar. No pierdo la calma, pero tengo fe. Que hay que tener fe que va a estar. Tengo esperanza, pero ya empecé a tachar en el almanaque. Estela, ayer se dieron algunas cifras de piso, de negociación, en esta ronda colectiva que hay. Y hay algunos sectores de trabajadores que no ven con malos ojos de cómo se parte, ¿no? Desde abajo, ¿no? Que puede ser una repercusión después a largo plazo, por supuesto, en lo que es enero para los jubilados, ¿no? Lo interesante me pareció también que al marcar un piso, Néstor, de ahí para arriba, estamos ya hablando de una base. ¿Sabes que para abajo no va a ser? Terminamos con esa duda y bueno, de cuánto y de cómo. Entonces, insistimos que un consejo de salario satisfactorio, prometedor, vamos de la mano los jubilados. Sí, fue visto a nivel de los trabajadores y de acuerdo a la prensa, hubo acuerdo con los empresarios de que así fuera, ¿no? Tal cual. Algo interesante, ojalá se dé, pero bueno, eso indica bastante la madurez también que estamos teniendo a nivel país. La madurez. Estela, muchos temas para hablar, pero en el comienzo hablar un poquito de lo que fue ese homenaje muy sentido, ¿no? La pasada semana allí en Rocha, recordando a la queridísima Brenda Mora, ¿no? Sí, fue un homenaje muy sentido, muy emotivo, porque había familiares, amigos y esa asociación que fue su casa. Ajupenro, donde se descubrió una placa. La casa se pasó a llamar Brenda Mora. Qué lindo. La casa de Ajupenro, donde funciona la Asociación de Jubilados y Pensionistas, se pasó a llamar, en una asamblea, como nos decían ayer, lo decidió una asamblea de socios que se pasara a llamar Brenda Mora. Fue un día nefasto, de frío, no se imaginan lo que era Rocha, porque si hace frío en Montevideo, Rocha es frío. Sin duda. Y ella siempre nos decía en invierno cuando venía al Uruguay, ¿sabes? Cuando venía, a Montevideo, decía, de Uruguay lo más frío debe ser Rocha. ¿Quién fue Brenda Mora? ¿Y qué fue Brenda Mora para la UNASPU y para Brenda Mora, puedo decir, como lo transmití ahí, yo la conocí antes que se fundara la UNASPU. Mirá, hace años. Sí, hace años, porque si bien el primer director social fue a partir de 1992, ella fue parte de ese grupo de fundadores de la UNASPU, pero antes trabajábamos en lo que era prestaciones sociales, prestaciones sociales era la unidad de promoción social, y ya se hacían algunos encuentros con referentes de adultos mayores, se trabajaba ancianidad, y ella junto al doctor Herbón participaban ya de esas instancias, de esos seminarios, de esos encuentros. Después, cuando asumió don Luis Alberto Colotuso, cuando se fundó la UNASPU hace 33 años, ya se acercó a trabajar, siempre trabajó en la calidad de vida de las personas mayores y a su vez ayudaba a preparar gente joven al cuidado de esas personas mayores. Siempre con su sonrisa. Con su Felipe, como decía ella. Felipe, el bastón, eso se le habíamos puesto en un encuentro, el nombre de Felipe. Y más allá de que en los últimos tiempos tenía de pronto alguna nana,
Quería estar siempre. Quería estar siempre. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Estuvo además 2 periodos consecutivos, presidenta de ONASPU, y siempre viajaba todas las semanas a Montevideo. Era más allá sin duda de lo de Brenda, en cada congreso cuando se juntan las asociaciones y hay faltante de gente, se nota realmente, ¿no? Sí, se nota. Pero además valoramos y abrazamos los dirigentes nuevos, que algo de eso quiero hacer mención también, porque la ONASPU tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Sin duda. Porque vamos envejeciendo, pero... La antorcha se debe ir pasando. La antorcha se te debe ir pasando, pero cuando tú miras el Congreso, te das cuenta de las caras que faltan. Es inevitable, Néstor. A mí que me ha tocado estar, digamos, en la mesa adelante, es inevitable que al mirar así uno no recuerde las caras que no están, los compañeros que no están y las compañeras, y que han dado tanto por esta ONASPU, porque en momentos más difíciles y cuando algo se está formando es también unir esfuerzos y bueno, pero nos dejaron una enseñanza, un legado muy rico y la importancia de también abrazar los compañeros nuevos y también en los cargos de responsabilidad como son las comisiones, como son las secretarías. Porque nadie nació sabiendo y este trabajo se aprende cuando hay voluntad de hacer algo por otros. Porque puede haber gente que esté en una organización 12, 13, 14 años y ganas de aprender, ¿no? Y sin ganas de aprender. Y hay otros que llegan con ganas de aprender, con ideas nuevas, con inquietudes. Entonces, bienvenido todos los compañeros nuevos que se han sumado en el año pasado y que se siguen sumando, algunos a través de asociaciones que ya integraban la ONASPU, que ya eran filiales, y otros desde asociaciones nuevas que se han ido incorporando. Sabia nueva. Sí, hay compañeros y compañeras muy valiosos, que más adelante ocuparán ellos los cargos que corresponda, porque la antorcha no se debe ni se puede apagar. Y se puede apagar, ¿no? Y quien la lleva la tiene que llevar con mucho altruismo, ¿no? Sí. No tengas duda. Estela, vamos a ir ahora al encuentro, porque estoy mirando un papel acá, intentando leer, no lo voy a leer porque primero que no llego a leerlo bien, no, eso viene pero algo tiene que ver con el Banco de Previsión Social, obviamente, y con algunos dichos de su presidenta, Jimena Pardo. Pero hay visitas hoy también. Hay visitas porque recordemos que se editó el primer libro del concurso de cuentos cortos. Y se lanza el nuevo concurso del año 2025. Así que hoy invitamos al maestro Héctor Florit a que venga y nos dé él las pautas de este concurso, que nos hable de él, porque fue responsable también de este tema. ¿Cuántos participaron en esta oportunidad, en la primera experiencia? 319 personas. ¿A cuántos se apuesta ahora? Yo quiero redoblar. Yo quiero redoblar. Conociéndote, Estela, estoy seguro quiero redoblar, pero es un lujo, ¿sabes? Es un lujo. Fue muy lindo desde el punto de vista de que hablaba de las raíces, pero la propuesta que viene también es muy linda. Muy buena, muy linda. Y cuando lees la propuesta que él la va a decir, uno también vuelve un poquito a la infancia, un ratito a la infancia. Le abrimos la puerta. Le abrimos la puerta al maestro. Muchas gracias, Héctor Florit, maestro, por acompañarnos hoy nuevamente en esta tu casa y para volver a este concurso de cuentos cortos y comentarle un poquito a nuestra gente sobre el libro y sobre la apertura del nuevo concurso. Sí, Estela, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de volver a compartir con los compañeros, con la gente que sigue el programa, la alegría que fue la jornada del 20 de junio, donde tú, Tito, presentaron
un grato homenaje, yo diría, a los abuelos y a las abuelas, como fue la presentación del libro. El libro es, de alguna forma, el resumen de un año de trabajo, primero de cientos de jubilados, pensionistas, mayores de 60, que se animaron a escribir, mucho trabajo de las asociaciones, de promover el concurso, mucho trabajo de la dirección de ONASPU, de las comisiones de organización, de prensa y propaganda, de cada recorrida que hacían la Secretaría General, la Presidencia, la Vicepresidencia, de poder entusiasmar. Hacer que esto de un concurso de escritores no sea una cuestión remota, alejada, sino que sea una cuestión que realmente la gente puede acceder y vale la pena animarse. Y bueno, y ahí se presentó en el Salón Azul de la Intendencia. Tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con muchos de los ganadores. Exactamente. Este libro resume ese esfuerzo en 23 cuentos, 3 premiados, 20 menciones, un tour por barrio, por ciudades, por localidades de Montevideo, del interior, de zonas rurales, evocaciones muy gratas. Yo diría que es casi un libro de geografía micro, cómo es una escuela, un barrio de Artigas o de Montevideo, y cómo eran las casas de hace 50, 60, 70 años atrás. Pasando por el corazón. Sí, porque, insisto, que cuando uno recuerda es pasar nuevamente por el corazón. Exacto. Y además de plasmar la localidad, el departamento, es la vivencia o lo que se sintió en esa vivencia, porque a veces en una misma situación podemos sentirlo de diferente manera. Sin duda. Entonces, qué rico todo eso, ¿no? Creo que eso que tú dices es la esencia del cuento, de la narración, es transmitir, digamos, no es una fotografía, es un dibujo donde hay mucho de lo emocional, de lo personal, de los recuerdos que cada uno tiene de esos lugares. Y eso es lo que enriquece el cuento. Claro, claro. Porque si no seríamos historiadores. Exacto, sí, claro. Describiríamos paisajes. Y bueno, y esta me parece que es la alternativa y la propuesta para este nuevo concurso, ¿verdad? Bien. El concurso 2025 remite a los juegos y a los juguetes de mi niñez, alude a qué nos acordamos que jugábamos cuando éramos chicos. ¿Qué era? Era el ludo, era la rayuela, era el trompo, la cometa. Cuáles eran los compañeros con los que jugábamos. La lotería con los abuelos. La lotería con los abuelos. ¿A qué jugábamos en la escuela? ¿A qué jugábamos con los abuelos, con los vecinos, en el patio, en las calles? Aquello de tirar la pelota contra el cordón en el momento que había... El rinraje. El rinraje, el rango, la bolita, sí, los bochones. Bueno, y todo eso entrelazado con esto que veníamos hablando, con la carga de emociones, de afectos que tiene cada uno de esos juegos. El juego y el juguete es una linda excusa para recorrer etapas gratificantes de la niñez. Pero además, creo, en nuestra etapa, los juegos eran más compartidos, claro, ya sea en el barrio, en las escuelas, con amigos, ¿verdad? Claro, claro. A veces ahora se ha convertido que esos juegos son más en solitario, sí. Desde la tecnología. Mucha pantalla. ¿Verdad? Entonces, qué importante era que podíamos jugar hasta las 10 de la noche en verano en la calle. O sea, que va a haber también, ojalá tenga la misma riqueza, no lo dudo que la va a tener, la misma riqueza que este libro que salió editado. Sí, yo creo que tenemos además que repetir que se va a hacer con todas las garantías que tuvimos el concurso anterior, ¿verdad? De nuevo,
contamos con la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, que selecciona profesores con trayectoria en integrar tribunales de concursos de literatura para conformar el jurado. Claro. Eso da garantías. Es una garantía absoluta. Son la asociación representativa la que nos propone los jurados. Fíjate que hubo bastante más de 300 trabajos y no hubo una sola impugnación, no hubo una sola crítica. Eso da garantía y prestigia a los que ganan, a los que concursan, a ONASPU, claro, y a la propia instancia. Es la seriedad, porque también en estos concursos es una muestra de confianza a la organización, como que estamos en el camino de hacer las cosas bien. Sin duda, sin duda. Nos podemos equivocar, pero el camino es hacer las cosas bien. Entonces eso da garantías, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Sí, y yo quiero recordar que además tuvimos en aquel momento la asesoría de Banda Oriental del profesor Alcides Sabella. En este momento repasamos las bases con el profesor Jorge Hernández, que es un escritor, un presidente de la Casa de los Escritores, exdirector del IPA, que nos ayudó también a revisar algunos detalles. Algunos pequeños detalles efectivamente corregimos de las bases, ya es bueno adelantar que aquella discusión de cómo contábamos los caracteres, los 5.000 caracteres, bueno, ahora el que le resulte más fácil cuenta palabras y el tope son 800 palabras. Buenísimo. Es decir, tiene que cumplir uno de los dos límites máximos. O son 800 palabras o son los 5.000 caracteres. Muy bueno. Tenemos una fecha prudente, 15 de septiembre, es decir, tenemos buena parte de julio, todo agosto y hasta el 15 de septiembre, un poquito más de 2 meses para animarnos, para tirarnos al agua, para escribir, para ajustarnos estrictamente a las bases, al tema. ¿Podemos repasar las bases? Sí, claro. Por favor. Claro. Yo diría, bueno, por supuesto la edad tiene que ser 60 años cumplidos en este año, en algún momento del 2025. Tienen que ser trabajos inéditos. El trabajo tiene que referirse a juegos y juguetes de mi niñez, es decir, pensando lo que hacíamos a mediados del siglo pasado, más o menos. Tienen que llegar a la sede de ONASPU, ahí en Casinoni, en forma personal o a través del correo, hasta el 15 de septiembre. En el caso del correo, el matasello tiene que estar... Claro, el matasello tiene que decir 15 de septiembre como última fecha. Exactamente, exactamente. Tiene que venir en un sobre con 3 ejemplares, 3 copias, que por supuesto tienen que ser mecanografiadas, hechas a computadora, y en el mismo sobre grande donde pongo las 3 hojas con el cuento, un sobre chiquito, donde adentro del sobre pongo todos los datos, y en la parte exterior del sobre uso un seudónimo, Clavel del Aire o cualquiera, y el mismo seudónimo aparece al pie de cada una de las hojas, es decir, como a suerte de firma. Eso le permite al tribunal valorar los cuentos, decir quién es el seudónimo, el cuento, y en consecuencia el seudónimo que ganó, y posteriormente en un acto público que justamente tú presidiste, se abría el sobrecito que tenía. Y ahí sabíamos quién era. Y recién ahí sabíamos quién era. Bastante después que terminó todo el proceso del tribunal. Esto fue un acto también en el que invitamos a mucha gente que participó. Yo diría fueron todas instancias que dieron garantías y que nos permitieron con mucha tranquilidad llegar a esta segunda edición. La importancia, para quien de pronto quiere recordar, además de vernos, en la revista de este mes está aquí detrás las bases del concurso, ¿verdad? Exactamente. Que se pueden ilustrar también aquí, o pasar por Mario Casinoni 1573, y con mucho gusto también se les hará entrega las bases del concurso. Yo no dudo que va a ser
vamos a tener que redoblar la apuesta, porque contarle a la gente que en el concurso anterior pensábamos en 100, Sí, llegamos sí, a sí. 319. Sí, sí, exactamente. Yo creo que hay que redoblar la apuesta, que nuestros mayores se animen, porque si bien, ¿verdad?, la escritura, la narrativa, es un arte, pero acá más que la sapiencia de cada uno es lo que vuelca, lo que nos quiere regalar en la memoria y en las vivencias. Es lo más rico que vamos a tener. A mí me quedaría en esto que me planteaba de las bases, recordar que los premios se repiten los del año pasado, es decir, nuevamente tenemos excursiones a Río, a Bariloche, a Buenos Aires, nuevamente pensamos en un número alrededor de 20 menciones, además de los 3 premios, y que seguimos teniendo como esa expectativa o esa ilusión que el acumulado de las ediciones anuales de este concurso, que ojalá adquiere ese carácter de llamado anual, nos vaya permitiendo reconstruir la historia doméstica, la historia de la sensibilidad de los quehaceres de mediados del siglo pasado. Es decir, hoy ya tenemos un primer libro que nos dice cómo eran los barrios, las escuelas, cómo eran las casas. Ahora vamos a tener una segunda edición que nos va a contar cómo eran los juegos, cómo eran los juguetes. De repente, más adelante, a alguien se le ocurre otro tema y seguramente estaremos abiertos. Podemos continuar, estamos abiertos. Estamos abiertos para propuestas 2026, pero yo me imagino que nuestros nietos puedan buscar en la biblioteca de sus abuelos cómo eran los barrios, cómo eran los bailes, cómo eran los juegos, cómo eran los almuerzos, cómo eran las reuniones de la familia, cómo eran los juguetes. ¿Cómo eran los corsos? ¿Cómo eran los corsos, los carnavales? Bueno, ya estamos insinuando temas posibles. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Alegría, Estela, gracias. La verdad que esto también, más allá de todo lo que llevamos reivindicativo, es como una caricia al alma, ¿verdad? Sí, esto lo disfrutamos desde otro lugar también. Invitamos a todas las asociaciones a que puedan participar. Y ya iremos dando noticias de cómo se va a dar. Y estaremos a las órdenes. Si hay dudas, seguramente los teléfonos de ONASPU van a estar abiertos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A las órdenes, como siempre. Gracias, Florit. Muchísimas gracias. Nos vemos. Ya está en la calle nuestra Voz Más 60, la correspondiente al mes de julio. La tapa, como siempre, ilustrativa, muestra el obelisco en homenaje a los constituyentes y una foto que dice: nuestra Constitución, nuestros derechos, abuelos y abuelas en su día. En páginas interiores, crónica de Sisto Amaro, el diálogo, herramienta principal en el desarrollo y fortalecimiento democrático. El presidente de la República, Yamandu Orsi, recibió la ONASPU. Ahí la foto del presidente en la torre ejecutiva, junto a Estela Ovelar, la secretaria de ONASPU, secretaria general, junto a Carlitos Natal Giovanni y junto a Sisto Amaro, el presidente de ONASPU. Y hablando de Estela Ovelar, escribe Constitución y Derechos, un tema muy pero muy importante que van de la mano. María Elena Lloveras, la representante de jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social, escribe: vota por primera vez una mujer en Uruguay. Fotos de lo que fue el festejo de los abuelos y las abuelas en su día, las fotos del encuentro en la Intendencia de Montevideo, cuando se presentó el libro y la propuesta para esta segunda edición. AJUPEN 25 de agosto, una pujante asociación. También se refiere a AJUPEN Paso de los Toros, una opinión isabelina. Leslie Luengo escribe: se reinstaló la comisión honoraria consultiva. Y además se amplía la propuesta del programa Tejiendo Solidaridad, mostrando justamente lo que ha llegado desde todo el punto del país para ser distribuido entre los que más lo necesitan. Todo esto y mucho más usted lo encuentra en nuestra Voz Más 60. Se distribuye gratuitamente la revista en los locales de UNASPU, en los locales de pago y en cada asociación en cada punto del país. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red.
¿Cuánto me removió la charla con Florí? ¿Y a cuántos, no? ¿Y a cuántos? Porque aparte, uno no sabe, uno es de Montevideo, pero quizás en el interior se jugaba otra cosa también, más artesanal. Ahora que decís eso, ¿los niños jugarían a la taba en el interior? ¿Por qué no? No sé. ¿Por qué no? Sí, Yo tengo un huesito de taba Nunca supe jugar a la taba. en mi casa. No, pero era muy de jugar afuera, ¿no? Sí, Sobre todo. sí. Pero me vino en la memoria, ahora que tú le decís, pues yo lo tengo como adorno, pero un huesito chiquito de taba que ¿Qué propuesta me lo esta? habían regalado en el interior. ¿Qué propuesta, Estela, esta? Qué Sí, desafío, sí. ¿no? Uy, Precioso, pero además precioso. Hermoso, Y como hermoso. dijo el maestro que acá, qué bueno que los nietos guardar en la biblioteca de los abuelos esos cuentos para que en algún momento, en estos días tan fríos, Néstor, Sin duda. leerle un cuento. Pueden pasar a retirar el libro aquellas personas que lo deseen de forma Bien, gratuita perfecto. por Mario Casinoni 1573. Bien. A las asociaciones ya les llegó, Bien. así que pueden pasar a retirarlo. Estela, hablamos recién de la importancia de todo esto, ¿no? Y lo bueno que es que ellos lo puedan plasmar escribiéndolo, ¿no? Naciendo de su corazón, justamente, ¿no? Y hay que dejarlo plasmado mientras que- la memoria nos ayuda. Totalmente. Han vuelto los juegos de mesa ahora, ¿no? Están de moda los juegos de mesa. Sí, sabes que nosotros a nivel familiar, que por lo general compartís el verano porque tienen las licencias los que Tal trabajan, cual. la muchachada tiene la licencia de estudio, pero para algún día de lluvia en verano, nosotros compartimos juegos de Algún mesa. juego de mesa. Importante lo que te decía hoy, ¿no? Que estaba Sí. relojeando desde allí, que no puedo leerlo, pero es un anuncio que, ¿cómo se puede tomar esto, Estela? Como lentitud que había, como que hay que ponerle más pienso a todo esto. Mira, puede ser lentitud, puede ser falta de personal, Ajá. o a veces cierto desconocimiento de la gestión. Bien, que a veces pasa. Que a veces pasa también, por excelentes personas que sean. Acá no estamos hablando de la persona, No, estamos hablando de la capacidad de gestionar. Y a veces esa capacidad de gestionar no las tenemos todos por igual. No. Yo en algún momento lo dije aquí, que por suerte ahora los 4 directores políticos del Banco de Previsión Social conocen lo que es la seguridad social y el funcionamiento del BPS, ¿verdad? Porque ese espacio que te tenés que tomar en un organismo cuando no lo conoces, Se te va un periodo casi. se te va casi un año, Claro. como mínimo un año. En cambio, si ya se conoce la gestión, cómo se debiera llevar adelante, si se conoce dónde estamos, Es un ahorro creo de que tiempo, facilita claro. muchísimo. En la implementación de los programas es un ahorro de tiempo. sin duda. Mira, quería comentar, porque esto además se habló en la prensa, pero Néstor, se habló de 58.000 trámites de jubilaciones en espera de ser resueltos, 58.000. de los cuales el 32% tienen más de un año de antigüedad. Estamos hablando de 58.000 personas, porque cuando uno dice trámites parece que son papeles, pero son personas. Cada trámite es una persona. Exactamente. El organismo anunció, como lo anunció la presidenta, para agilizar expedientes, así como la creación de un plan piloto de proyección del monto de la jubilación. ¿Verdad? Ella estuvo hablando de atraso de prestaciones de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones no contributivas, que son pensión, vejez e invalidez. Señaló también la presidenta del Banco de Previsión Social que esta situación se originó a raíz de un modelo de atención que se implementó en el periodo pasado. O sea, esto va de la mano con lo que decíamos recién, de qué forma se gestiona, ¿verdad? Este modelo de atención aplicado tiene relación con que todas las personas generaran un usuario personal e hicieran trámites en línea, lo cual no es adecuado para todas las edades ni para todos los públicos que atiende el banco, en especial en el interior del país, y además en diferentes recorridas que está haciendo la presidenta del Banco de Previsión Social, esto apareció como una queja reiterada. ¿Cuántas veces lo hablamos de esto? Me pasó a mí. No poder entrar. Pero ¿cuántas veces lo hablamos nosotros Sí, acá?
¿Cuántas veces Lo hablamos complejo que era. lo complejo que era entrar? Pero no solo lo complejo de entrar. A veces una máquina, un programa, cuando no lo sabemos usar, nos inhibe y nos frena. Precisás un ser humano del otro lado que te explique. No, bienvenida a la tecnología, pero que no puede ser que se sustituya a nivel general. Hay gente que lo puede hacer, pero hay otros que no. Y todos manejar, digamos, la misma información. Porque nosotros recorriendo el interior, y se ve que acá también le pasó a la presidenta del BPS, las quejas de atención, pero además que iban a una sucursal y le decían una cosa, iban a otra sucursal y le decían otra. Entonces la unificación de la información en los trámites. Claro. Así que bueno, saludamos esta situación, y acá también se avanzó que se anunció, que para tomar acciones rápidas se va a hacer una contratación de 12 médicos, cuidado, no como más funcionarios públicos, ¿no? Sino bajo el régimen de contratación de obra, quiere decir que es un contrato a término. Bien. Y en cuanto a la jubilación, habrá un nuevo criterio de análisis inmediato para esos trámites, así que apoyamos, digamos, que esto se empiece a movilizar en favor de la gente. 30 segundos, Estela, porque lo que se instrumentó con la historia laboral facilita mucho hoy en día saber quién aportó, cuánto aportó, cómo le aportaron, cómo no. Claro, pero viste lo que dicen, que no, eso facilita, pero claro, si hay demora, si se presenta una persona a jubilarse, si hay demora en estudiar ese expediente... Es un efecto dominó. Es un efecto dominó. Exacto. Si piden una pensión vejez, ya no tenés años de historia laboral. Sin duda. Si se pide una... En fin. Por enfermedad, por lo que sea. La parte de enfermedad, una de las cosas que nos venían a decir permanentemente en la UNASPU, que era la falta de médicos para determinar una imposibilidad física. Claro. No puede una persona demorar un año para determinarle una imposibilidad física. Y es un tema para hablar algún día, Estela. Los elementos que se toman para dar una pensión de ese tipo. Ese es el segundo paso. Que hay mucha gente que dice, pero yo no estoy capacitado, no me siento para poder trabajar, y sin embargo me dicen que puedo trabajar. Bueno, sí, lo vamos a hablar en otra oportunidad. Bien. Pero además esa es otra de las reivindicaciones que tenía UNASPU, porque no es lo mismo una jubilación por imposibilidad física en alguien que trabajó en la pesca que alguien que de pronto estuvo en una oficina o que ya arrastra cierta patología. Totalmente de acuerdo. Son cosas que yo apuesto a que se vayan reviendo un poquito más. Nos están pidiendo que cortemos, ya se nos fue volando. Nos fue un programa rapidísimo. En Montecarlo en unas horas, a la 1:30 estamos allí, pero la frase tiene que estar en ese frío julio, que bueno, que ojalá encuentre mucha gente arropada de todo punto de vista, ¿no? Con calor de prendas, pero más que nada humano, y pasarla bien. Voy a dejar antes de eso un bocadito. Estuvimos en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, bueno. Pero lo voy a hablar en la radio. Y el domingo que viene les damos detalles acá. Perfecto. Abracemos la alegría, Néstor, y que la alegría, por favor, esté bien calentita. Abrazar la alegría, cuidemos a aquella persona que pueda estar pasando frío o alguna necesidad. Extendamos nuestro abrazo solidario, nuestra mano solidaria. Siempre tenemos algo para dar, no que nos sobra, pero tenemos algo para dar. Y larga vida, Néstor, a este programa, que aunque nos corran así, larga vida a la UNASPU, a las asociaciones jubiladas y pensionistas en el país, y larga vida a la democracia en el país. Hasta dentro de 7 días con UNASPU TV, pero hasta dentro de un ratito en Montecarlo. Chao.